Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ, un espacio para la cultura y la reflexión. El día de hoy quiero platicar contigo respecto de un tema pues muy importante para, digamos, incluso para la humanidad. Sé que ahora que te diga cuál es, podrías decirme que no es para toda la humanidad, pero fíjate que en un sentido al menos histórico sí lo es. Me refiero a la Navidad. La palabra Navidad viene del latín natividad, nativitas, que significa nacimiento. Me estoy refiriendo, como tú ya me habrás comprendido, al nacimiento de Jesús, ¿no? De Jesús en Belén, Jesús, que comúnmente lo conocemos como Jesucristo. ¿Y por qué te digo que tiene un impacto a nivel mundial? Bueno, porque fíjate que a partir de su nacimiento hemos dividido históricamente el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. Algunos que no quieren reconocer la existencia de Jesús dicen antes de la era común y luego después de la era común. El problema está cuando uno les pregunta, ¿y cuál es la era común? ¿A qué te refieres? Bueno, pues se refieren obviamente estas personas a nacimiento de Jesús. Yeshua, ¿no? En hebreo, o Yeshua, como le dicen algunos, Yeshua en hebreo. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar el día de hoy sobre la Navidad. Lo primero que tenemos que ver aquí es cuándo nació, porque estamos hablando del nacimiento. Ya sabemos quién. ¿Quién nació? Jesús. Ahora, ¿en qué fecha? Realmente no sabemos la fecha en que nació, ¿no? Hay diferentes posiciones. Históricamente incluso se dice que nació en lo que es el mes de Nisan. Es un mes judío, que es lo que más o menos sería entre marzo y abril. Es decir, no nació, históricamente hablando al menos, o no pudo haber nacido, digamos, en lo que nosotros decimos que es en diciembre. Según esta medición del tiempo sería, bueno, en Nisan, que es entre marzo y abril. Ahora, es el mes judío. Ahora, sin embargo, nosotros, como parte de la cristiandad, el mundo occidental, decimos que pues es Nochebuena, el 24, y el 25 de diciembre es la Navidad. Pero fíjate que no siempre fue así. Hasta antes del siglo IV, la cristiandad celebraba la Navidad de Jesús. Estoy hablando del mundo cristiano de aquellos primeros siglos del cristianismo, digamos, celebraba el 5 y 6 de enero. 5 de enero era la Nochebuena, se celebraba la Nochebuena, lo que para nosotros sería el 24 de diciembre, y el 6 de enero se celebraba la Navidad, lo que para nosotros sería el 25. De hecho, aquí quiero llamar tu atención respecto de algo muy curioso. Fíjate que si Jesús nació el 25, bueno, entre el 24 y el 25 en la noche, digamos, los Reyes Magos, que de hecho en otro programa te voy a hablar respecto de ellos, de los Reyes Magos, eran reyes, eran magos, cuántos eran, etcétera. Eso lo veremos en otro programa. Bueno, llegan el 6 de enero. Fíjate que llegan hasta el 6 de enero. Bueno, pues resulta que entonces, ¿cuándo nació Jesús? Bueno, repito, hasta antes del siglo IV, la cristiandad celebraba la Nochebuena 5 de enero, Navidad 6 de enero. Y a partir del siglo IV, bueno, pues entonces se cambia, la Iglesia Católica cambia y pone el 24 de diciembre, Nochebuena, 25 de diciembre, Navidad. Ahora, ¿qué pasó, históricamente hablando, qué pasó para que hubiera sucedido esta cuestión? Bueno, pues que en aquellos siglos había algo muy importante que sucedía en el Imperio Romano, en particular en la capital del imperio, en Roma de Occidente, porque después va a haber Roma de Oriente, que sería Constantinopla, lo que hoy es Turquía. No, yo me refiero a Roma de Occidente, que está en Italia. Bueno, había una religión que había llegado de Persia muy fuerte. Esta religión se llamaba el mitraísmo. Adoraban a Mitra,
con M de mamá, Mitra. Por eso se llamaba mitraísmo. ¿Qué pensaban en el mitraísmo? Bueno, pues que había nacido en una cueva, a ver si te suena algo parecido, había nacido en una cueva el dios Mitra, ¿no? Y que cuando había nacido había una estrella en lo alto que había guiado a unos magos. Y estos magos, siguiendo la estrella, llegaron hasta la cueva y adoraron a Mitra. Eso es lo que se creía en aquellos primeros siglos de lo que es nuestra era, digamos. Además, había una característica que era muy importante en aquellos momentos para poder relacionarla con el cristianismo. ¿Cuál era? Bueno, que en el mitraísmo, a diferencia de otras religiones de aquella época, eran politeístas, tenían muchas religiones. Bueno, el mitraísmo se distinguía porque ofrecía la posibilidad de una vida después de la muerte. O sea, eso de tener una vida después de la muerte lo ofrecía el mitraísmo, Mitra, el dios Mitra. Y lo adoraban a través de sacrificar un toro. Se comían el toro, hacían toda una fiesta, que no te lo voy a platicar porque no me quiero desviar, nada más quiero comentarte esta parte, que es lo que tiene relación con el 24 de diciembre para nosotros y el 25. Bueno, ahora, ¿cuándo se celebraba el nacimiento de Mitra? Se celebraba el 24 de diciembre y el 25, es decir, entre el 24 y el 25. Algunos historiadores ponen que es exactamente el 25, no el 24, aunque empezaba desde la noche del 24 y era el 25. ¿Y cómo se le llamaba a esta fiesta que celebraban en aquel entonces los romanos? Se le llamaba la del Sol Invictus, o sea, el sol victorioso. El sol victorioso, porque ha nacido el sol. Y como ha nacido el sol, toma en cuenta que estamos hablando de diciembre, es la época del solsticio de invierno, ¿no? Entonces era el nacimiento del sol. Y bueno, pues esto tuvo relación, al menos un impacto fuerte para los cristianos de aquella época, y entonces comprendieron que para poder hacer, al menos es lo que se sostiene históricamente, para poder hacer que la gente comprendiera, que entendiera, digamos, el nacimiento de Jesús como el verdadero Dios, el único Señor, Salvador, pues entonces en vez de ponerlo el 5 y el 6 de enero, se ponía antes, 24, 25 de diciembre, para que la gente identificara que era el nacimiento precisamente de Dios. Pero no Dios Mitra, sino Dios Jesús. Bueno, hasta ahí espero que haya quedado claro. Ahora, tenemos otra cuestión. Mira, yo tengo aquí la Biblia junto a mí. La voy a mostrar. Esta es la Biblia, aquí la tenemos. Y bueno, aquí en las Sagradas Escrituras, en este caso es la Biblia de Jerusalén, hay varias ediciones. Esta es de letra grande. Pues nos dice también que estaba, cuando iba a nacer Jesús, ¿cuándo iba a nacer? ¿No? Nos dice, perdón, ¿cuándo iba a nacer? ¿Cómo se le iba a poner de nombre? ¿No? ¿Cómo se iba a llamar? Y entonces aquí tenemos una cuestión. Hay dos nombres que aparecen. En la Biblia aparecen dos nombres de Jesús. ¿Cómo se iba a llamar? Si leemos Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías capítulo 7, versículo 14 en el Antiguo Testamento, o sea, la Antigua Alianza, o también leemos Mateo capítulo 1, versículo 23, Mateo capítulo 1, versículo 23, en el Nuevo Testamento o Nueva Alianza, ahí dice que el nombre que iba o que tenía que ponérsele al niño que naciera era Emanuel. Emanuel. Sin embargo, todos sabemos que cuando nace le ponen Jesús, Yeshua, o Yeshua, como dicen algunos, Yeshua. Bien, entonces tenemos en el Antiguo Testamento Isaías 7:14 y Nuevo Testamento Mateo 1,
23, que dice que se iba a llamar, ¿cómo? Y dijimos, bueno, pues que era Emmanuel. Sin embargo, cuando nos vamos a otra parte, ahí mismo en el Nuevo Testamento, y vemos Mateo y Lucas, primero Mateo 1:21, o sea, capítulo 1, versículo 21, y luego vemos Lucas, capítulo 1, versículo 31, nos damos cuenta que ahí dice que el nombre que se le tiene que poner es Jesús. Entonces, tenemos dos partes. En dos momentos dice que es Emmanuel y después Jesús. ¿Habrá alguna contradicción aquí? No, no hay una contradicción. Vamos a explicar por qué. Todo tiene que ver con el significado del nombre, tanto de Emmanuel como de Jesús. Fíjate que la palabra Emmanuel, en hebreo es con doble M, Emmanuel, significa Dios con nosotros. El sufijo el, Emmanuel, él es Dios en hebreo. Este sufijo significa Dios. De hecho, muchas palabras, muchos nombres en hebreo lo tienen. Si te fijas, Daniel, Gamaliel, Otoniel, Israel, etc. Terminan en él, que significa Dios, ¿no? Es un patronímico que les permite tener una identidad a partir del propio nombre. Bueno, entonces, Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Bien, por su parte, la palabra, bueno, Yeshua, pero en español nosotros decimos Jesús. Fíjate que empieza con J-E, G, y luego sus. Vamos a quedarnos con la primera parte, G. G, nosotros lo ponemos con J, pero si te fijas, el sonido en hebreo es Yeshua. Yeshua, o sea, como si fuera una Y, una Y, vamos, ¿no? Bueno, pues resulta que esta Y y esta Y es el apócope de Yahvé. Y es el apócope de Yahvé. ¿Y qué es Yahvé? Pues es el nombre de Dios, el tetragramatón de Yod, Hei, Bab, Hei. Las 4 letras que aparecen en la Biblia cuando Dios le dice a Moisés quién es él. Le dice, bueno, cuando vaya con el faraón, le voy a decir quién me manda. Y le dice Dios a Moisés, dile que te manda yo soy. O sea, le dice Yod, Hei, aparece Yod, Hei, Bab, Hei. ¿Y qué es estas 4 letras? O sea, tetra es 4, grama es letra, tetragramatón, las 4 letras. Pues son, si te fijas, las letras de Yahvé, Yod, Hei, Bab, Hei, que en algún momento de la historia se hace una corrupción del nombre. Corrupción significa se modifica, y entonces la Y pasa a ser una J y se pasa por, o se cambia por Jehová, que Jehová toma una parte de Adonai o Adonai. Bueno, eso es posterior. Entonces vamos a ver. Jesús, dijimos que J-E es el apócope, o sea, la primer parte de todo el nombre de Yahvé. Recuerda que apócope, lo habíamos visto en otra edición, es cuando tengo una palabra, corto un pedacito y con el pedacito que me quedo se entiende el resto. Vamos a recordar. Por ejemplo, si yo digo refrigerador, ¿cuál sería el apócope? Corto un pedacito, me quedo con la parte inicial, ¿cuál sería? Refri, tienes razón, refri. Si yo digo, por ejemplo, compadre, ¿cuál será el apócope? Compadre. Claro, compa. Acertaste. Bueno, pues eso se llaman apócopes. Televisión, tele, policía, poli. Bueno, y si yo digo Yahvé, ¿cuál sería el apócope? Ya. Ya. Entonces, cuando digo ya es el G de Jesús, ya. Y la palabra, bueno, lo que resta sus significa salva o salvador. Entonces, cuando decimos Yeshua o Jesús, estamos diciendo Yahvé salva. Yahvé salva. Es lo que significa la palabra Jesús. De hecho, nosotros en vez de decir Yahvé, en la cristiandad decimos Dios salva, ¿no? Dios salva. Por eso Jesús es el sotero en griego, o sea, el
Salvador, ¿no? Sotero. Bueno, pues fíjate entonces aquí que Jesús es, o Yeshua es Jesús salva, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero para que nos salve, ¿qué hizo Jesús? Y entonces nos vamos al prólogo de San Juan, del Evangelio de San Juan, y vemos que la palabra era antes de Dios, estaba con Dios, y la palabra se hizo carne, se encarnó, ¿no? Y a través de María, la madre de Dios, la madre de Jesús, pues se hizo hombre. Y entonces para salvarnos, acuérdate, Emmanuel, Dios salva, se viene, está con nosotros. Por eso no hay una contradicción. Emmanuel es Dios con nosotros, Jesús es Dios nos salva. ¿Cómo nos salva? Porque está con nosotros. Se hace hombre y entonces nos dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, y en ese sentido, digamos, nos salva. Ahora, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis recordando esto que te acabo de decir de ya. Fíjate que esta palabra no nada más la decimos cuando enunciamos o pronunciamos Jesús. Cuando vamos también o hacemos un cántico, si eres religioso, si tienes fe, si perteneces a una religión, fíjate cuántas veces decimos aleluya, ¿no? Aleluya, aleluya. Bueno, fíjate que ya ahí está al final. No está al principio de la palabra, está al final. ¿Y qué significa? Yahvé. ¿Y qué es alelu? Alabemos. Entonces, cuando tú dices o escuchas que alguien dice aleluya, están diciendo alabemos a Yahvé, alabemos a Yahvé. ¿Cómo lo traducimos? Alabemos a Dios, alabanza a Dios. Entonces, fíjate que aleluya, ya es como el ya de Yeshua, que nosotros pronunciamos en español como Jesús. Ahora bien, hasta aquí tenemos entonces que esto de Mitra es la base para poder entender que a partir del siglo IV se cambia la fecha y entonces ya no celebramos la Navidad, o sea, el nacimiento de Jesús, el 5 y 6 de enero, sino el 24 y 25. Eso es en la cristiandad, pero quiero subrayar que viene de Roma, es decir, los que nos llamamos cristianos católicos e incluso los que después del catolicismo se separaron, es decir, todo el protestantismo y sus diferentes denominaciones religiosas. Pero ¿qué pasa con los cristianos ortodoxos? Fíjate que los ortodoxos, orto significa derecho, ¿no? Doxa es, digamos, lo que se dice, o sea, el conocimiento, la palabra la mantuvieron derecha, no cambiaron. Entonces, por ejemplo, tenemos que las iglesias ortodoxas, estas iglesias mantienen todavía la Navidad el 5 y el 6 de enero. Bueno, el 6 de enero directamente, ¿no? Ellos no celebran la Navidad el 24 en la noche para el 25, o sea, Navidad, Nochebuena y Navidad. No, ellos, su Nochebuena es el 5 de enero, su Navidad es el 6 de enero. Son las iglesias ortodoxas. Son estas iglesias, las habrás visto a lo mejor alguna vez en la televisión, donde son unos hombres con unas barbas muy largas, con un sombrero como alto, todos de negro, etcétera, ¿no? Y que bueno, está por ejemplo, la copta en Egipto, está la griega, está en Rusia, está en diferentes lugares de por allá de lo que es esta parte de Europa y de Asia. Muy bien. Bueno, pues hasta ahí tenemos esta situación. Ahora, ¿qué pasa en nuestra época? Fíjate que en nuestra época se ha distorsionado tanto el tema de la Navidad que hemos hecho una revoltura tremenda. ¿Te habrás fijado que hay un personaje que es muy gruñón? Es un personaje gruñón que le dicen Grinch y que lo relacionan con la Navidad, odia la Navidad, todas estas cosas. Bueno, pues en la mitología nórdica hay un personaje que se llama Krampus. Krampus. Y Krampus, que es hijo de una deidad dentro de su mitología, Eli, pues se le conoce como el dios maldito, el dios negativo, el dios malvado, que hace cosas negativas, o sea, hace cosas feas.
Krampus, con K. Pero ahora tiene una cuestión. ¿Cuándo crees que nació Krampus? Según la mitología nórdica, según sus creencias, el 25 de diciembre. Entonces fíjate cómo el 25 de diciembre, si me voy con los romanos, está Mitra. Si me voy con la mitología nórdica, pues tenemos a Krampus. Y si me voy con el cristianismo, no sabemos cuándo nació Jesús. Históricamente, a partir de que había ovejitas y había pastores, pues no pudo haber nacido en invierno. Por eso se cree que nació en el mes de Nisan, entre marzo y abril. Pero la cristiandad celebraba el 5 y el 6, ya te expliqué esto, luego lo cambia al 24 y 25 de diciembre. Entonces ahí tenemos ya tres elementos. Por un lado, tenemos, repito, lo de el cristianismo, digamos, el otro lado de Mitra y por otro lado de Krampus. Y hay un cuarto elemento. Fíjate que en Navidad tenemos un personaje muy común en todos lados que se llama Santo Claus o Santa Claus. Bueno, pues este santo, que también no es como nos lo pintan ahorita en los medios de comunicación, obeso, vestido de rojo, con una campana y dando regalos, llevando un costal. Bueno, pues viene de San Nicolás, un santo que solía dar obsequios, se portaba bien, etc. Y bueno, fue pasando la historia y poco a poco adquirió el nombre de Santa Claus. Y entonces se revuelve todo, ¿no? Entonces ahorita en Navidad estamos celebrando el nacimiento de Jesús, pero meten también el tal que ya no es Krampus, ahora es el Grinch, bueno, el Krampus, meten a Santo Claus, y bueno, ahí sí lo que ya quedó un poco lejanos fue lo de las creencias de los romanos. Pero hay una revoltura. Entonces, este programa lo hemos realizado aquí mis colegas, mis compañeros que me auxilian aquí en toda la parte del el camarógrafo y la parte de la edición, porque queremos invitarte a que ahora que estamos en esta época de Navidad y todo ello, todos estos días, digamos, pues reflexiones qué es. Si eres creyente, bueno, pues sepas un poquito más, que estudies, que investigues acerca del origen, cómo se debe celebrar, etc. Y si no, pues que al menos distingas, ¿no?, entre una y otra creencia que sean hoy, repito, así haz de cuenta como entretejido y todo se ha revuelto en el festejo de la Navidad de hoy. Navidad, recuerda que es natividad, nacimiento, el nacimiento, según los cristianos, ¿no?, de Jesús, Yeshua. Bueno, pues con eso concluyo el programa de hoy. Te invito a que si tienes interés en ver otros programas de aquí, de La Palabra en Punto, y te los perdiste, digamos, puedes meterte a YouTube y ahí en YouTube pones La Palabra en Punto RTQ y vas a ver los programas que ya han sido transmitidos aquí en la televisora. También te invito a que, si gustas, pues revises mi canal Martín Hurtado en YouTube y ahí tengo unas cápsulas también sobre temas culturales que quizá te puedan interesar. Me da mucho gusto haberte saludado y feliz Navidad en este año para ti y para todos tus familiares. Hasta la próxima aquí en La Palabra en Punto, un espacio para la cultura y la reflexión.